Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Nuestro Transforma España de esta semana, y en un momento tan... no sé cómo calificarlo. Tan singular, Tan ¿no? singular como el que estamos viviendo, pues hoy vamos a volver a hablar de algo que nos gusta mucho aquí, que es el consenso, el diálogo, todo lo que además ya vivimos en este país cuando se dio lugar a la transición y a la Constitución del 78, y que muchas veces echamos de menos, echamos en falta ese grado de consenso. Lo vamos a hacer de la mano de dos personajes a los que yo tengo una especial gratitud por acompañarnos hoy aquí. Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Solo faltaba. Soledad Becerril, exministra de Cultura y exalcaldesa de Sevilla. Sí. Nos conocemos desde aquellos tiempos. Sí. Muy buenas noches también por estar aquí. Noches, muy encantada. Los dos han sido ministros con tú en un gobierno de Felipe González, tú en un gobierno, tú estuviste con Calvo Sotelo, efectivamente, en tiempos de la UCD. Sí. Eduardo Serra ha sido exministro con gobierno de José María Aznar y secretario de Estado con un gobierno de Felipe González. O sea que va a ser... Y subsecretario con uno de Leopoldo Calvo Sotelo, sí. O sea que es el que tiene más trayectoria. No, pero de alguna manera ha habido unas elecciones recientes, sí, claro. Se ha estado poniendo últimamente en tela de juicio la Constitución, y me parece que tener un ministro de la UCD, un ministro del PSOE y un ministro del PP, pues de alguna manera cierra el círculo, ¿no? Por cierto, alguien me ha soplado hoy, yo tengo aquí mis fuentes y muy bien informantes, que hay que leerse una entrevista que va a salir este fin de semana en El Mundo. No sé si hay que leérsela, pero la he hecho. A verla, Aila, ¿no? A verla, Aila, ¿no? Sí, son unas entrevistas que se hacen a doble página. Ajá. La semana pasada salió una de Emilio. Que están en la página 2 y 3. Sí. Uh-huh. En el diario El Mundo, pues nada, estaremos muy pendientes y muy atentos de esa entrevista. Sí. Pues Eduardo, ayúdanos a poner un poquito el tema encima de la mesa. Los tres pertenecemos a una fundación que se llama España Constitucional, que tiene por objetivo, por finalidad, defender no la letra de la Constitución del 78, sino el espíritu de esa Constitución. De todas las constituciones que ha tenido España desde 1808, yo creo que esta es la única, también quizá la de 1808. 1812, pactada. O sea, que es de todos los grupos. Esta es la única que no es moderada, ni progresista, ni conservadora, sino que lo hicieron, y los viejos lo recordamos, se hizo por consenso. Y nos parece que este es un valor extraordinariamente fundamental. Un país que ha tenido en los últimos 2 siglos 4 guerras civiles y que por tanto tiene una memoria caínita. El predicar, que es el objetivo de la fundación predicar el consenso, el acuerdo, como base, como motor del progreso, me parece importante. Entonces hemos tenido ayer una reunión del patronato de la fundación y hemos pensado que este es un buen momento, quizá por lo polarizado, por lo crispado, es un buen momento para acordarse de esa Constitución y del consenso. Soledad.
¿Tú qué opinas? Que la Constitución nos ha dejado un legado que hay que mantener y que hay que conservar. Que además de lo que ha dicho Eduardo, esta es la única Constitución española que fue refrendada, que ha sido refrendada, con gran éxito además, ¿no? Con un resultado muy considerable. Y nos ha dejado un legado que es el legado de la concordia, del entendimiento, porque así se hizo, así se pudo hacer. Si no nos hubiera hecho esta Constitución, si hubiera una mayoría y hubiera hecho su Constitución. No, esta es la de todos los españoles. Y este legado hay que mantenerlo. Hay que mantener los derechos fundamentales, hay que mantener la monarquía parlamentaria, que es un avance en relación con otras monarquías, un avance enorme. Es la monarquía, yo creo que más moderna desde el punto de vista constitucional que hay en Europa en este momento. Y estos derechos fundamentales, estas libertades, esta separación de poderes, todo esto tenemos que mantenerlo. Estas Cortes Generales hay que mantenerlas, no gobernar por decreto, ni muchísimo menos. Y hay que procurar, como ha dicho también Eduardo, el entendimiento entre los grandes partidos en los temas fundamentales. Javier. Sí, yo creo que es que la crispación que vive el mundo político es insostenible y no la comparten los ciudadanos. Los ciudadanos no están tan crispados como el mundo político. Y por lo tanto yo creo que tenemos que reivindicar ese papel. Es decir, el papel de buscar acuerdos. Yo tengo íntimos amigos de todos los partidos y de todas las ideologías y me entiendo con ellos y comparto con ellos muchísimas cosas, desde el gusto por comer hasta el fútbol y todas las cosas. Es decir, yo he sido de izquierda siempre y era del Real Madrid, cosa que en una época era casi incompatible. Es decir, que no podía decir... Al equipo del régimen. Y por eso digo, y he tenido todas las cosas y a mí me han aceptado como era y yo he aceptado a mis amigos como eran, al margen de lo que pensasen y todas esas cosas. Y yo creo que eso es fundamental. Pero al articular eso políticamente significa que los dos grandes partidos, o si hubiese más, yo creo que cada vez va a haber menos partidos y que se vuelve casi a un bipartidismo imperfecto, lo que tienen que hacer es buscar los temas que son de Estado y que requieren políticas de Estado y pactarlos. La política internacional, la política de defensa, es decir, la política educativa. Es decir, hay una serie de elementos que hay que buscar y acuerdos. Es decir, no puede ser que la política educativa nos peleemos exclusivamente por el papel de la Iglesia. Yo creo que el papel de la Iglesia es absolutamente marginal. Es decir, que evidentemente pues unos pensamos, los laicos pensamos que la Iglesia no tiene que tener un papel preponderante y los otros que sí. Pero al final, lo que se estudia, cómo se estudia y cómo se explican las cosas y los temas que hay que estudiar, se podría llegar a un acuerdo perfectamente entre todos. Y por lo tanto tenemos la capacidad de buscar el tema que en todo siempre hay un tema de discrepancia para centrarse en él y montar un número. En eso también la prensa ayuda, porque claro, la prensa lo que le gusta es el escándalo. Es decir, si todo fuese pactado es muy aburrido. Y es muy aburrido también para los ciudadanos. Y por lo tanto, todos contribuimos a que el ambiente político se crispe, pero hay que luchar contra eso. Y que este momento donde está tan crispado, donde estamos con la memoria histórica sacando todas las cosas que hemos hecho mal unos y otros, que todos hemos hecho barbaridades, los de izquierdas, los de derechas y todos ellos. Yo tengo, evidentemente, mi familia era de derechas y mataron a un hermano de mi madre estuvo en la cárcel, en una checa, un mes, es decir... Y yo soy de izquierdas y reivindico lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha. Sí, me parece extraordinariamente importante, porque además siempre ha habido temas de Estado. Javier ha dicho exteriores y defensa. Pero en un mundo que estamos entrando en un túnel de revoluciones tecnológicas que todavía no sabemos dónde van a llegar, y sobre todo en un mundo globalizado, es mucho más importante que haya más temas de Estado. Javier ha dicho la educación, la política industrial, la política de I+D,
Hay muchas políticas que no las puedes decidir prescindiendo del mundo. En el caso que nos ocupa de la educación, la religión o educación para la ciudadanía es el caballo de batalla, también un poco las lenguas cooficiales, pero oiga, que nuestros hijos sepan manejar un ordenador, que eso no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra. Es decir, no poner a nuestros hijos en peores condiciones que los franceses o los ingleses o los italianos. Y eso es una obligación que tenemos y que estamos dejando de cumplir. Pero fíjate, sobre esto último, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido de las cosas más necesarias en este país, que es un acuerdo entre los dos principales partidos para tener un sistema educativo que no esté cambiando cada 4 años, cada vez que cambia un gobierno. Solamente ha habido una persona yo le tengo mucho cariño y ha sido sucesor tuyo al frente del Defensor del Pueblo. Solamente ha habido un ministro de Educación que ha conseguido... Gabilondo. Consiguió el acuerdo. Sí. Consiguió el acuerdo. Estaban María Dolores de Cospedal en el último minuto por culpa... Sí. Sí. Da igual, es decir, yo lo he hablado con él y yo sé lo que él dice, pero ese acuerdo estaba, luego era posible. Era posible. Sí, absolutamente. Es posible. Es decir, si realmente los dos partidos se proponen llegar a ese acuerdo es posible. Claro. Luego, si no se hace es porque no se quiere. Sí, ¿por qué no se quiere? A ver, lo que pasa es que es difícil. Sí, nadie dice que sea fácil. Pero quiero decir que es que hay que pensar siempre en lo importante. Y lo importante es lo que hay que defender y ponerse de acuerdo. Y luego habrá matices en el cual estaremos en desacuerdo. Eso es la oposición. Es decir, yo estoy en desacuerdo con el PP en determinadas cosas. Y lo seguiré siendo. Por ejemplo, pues los impuestos. Yo evidentemente soy de izquierdas, pero socialmente soy una persona liberal. Y por lo tanto lo que más me diferencia de la gente de derechas es el sistema impositivo. Yo creo, precisamente soy de izquierda porque creo que hay que buscar una justicia social y por lo tanto que los que tenemos ganas de dinero pues tenemos que pagar más impuestos y por lo tanto los impuestos estoy dispuesto a pagarlos y no protesto porque me suban los impuestos. Lo que quiero es que se utilicen bien. Es decir, lo que quiero, y ningún gobierno se ha planteado en serio, es el control del gasto, de la eficiencia y de la eficacia del gasto público. Es decir, hubo un ministro de Administraciones Públicas, que fue yo de Sevilla, que montó una serie de instituciones de control de la eficacia del gasto público y la siguiente ministra, porque fue ministra, los eliminó todos. Es decir, yo lo que quiero es que se controle la eficiencia del gasto. Yo estoy dispuesto a pagar los impuestos que tenga que pagar si el gasto va dirigido, se gasta eficientemente. Lo que no quiero es que lo tiren para cosas que no valen nada. Por ejemplo, yo ahora, de las ofertas estas electorales del presidente, yo creo que los jóvenes, que se les pague los billetes gratis a los jóvenes, me parece un disparate. Es verdad que no es mucho dinero, pero porque sí hay que pagarle a los jóvenes gratis el 90% de descuento. Es decir, que me parece que eso no es ayudar a la gente que lo necesita. Son medidas electoralistas. Claro. Sí. Y está muy bien los acuerdos en muchas materias, también en materia económica, no solo en política internacional, política exterior, pero debe ser lo natural y lo lógico es que esa tender la mano para llegar a acuerdos provenga del gobierno. Eso es lo natural. Que sea el gobierno el que llame al partido de la oposición y le diga tenemos este problema o tenemos este proyecto. Pero eso no ha sido siempre así. El pacto antiterrorista lo propuso el PSOE, que estaba en la oposición. Bueno, es decir, pero fue una cosa como que estaba bien. Yo creo que el partido de la oposición también tiene que proponer cosas. Yo creo que es más natural, en general, que sea el propio gobierno tiene más responsabilidad. Porque tiene la responsabilidad de gobernar. Sí. Pero la de proponer tiene la misma uno que otro. Sí, es decir, de gobernar, el gobierno tiene que gobernar. Y tiene la responsabilidad del gobierno. Pero ahora, lo que se hace lo decide el gobierno. Pero ahora hay crispación porque es muy difícil que se llegue a acuerdos. Es muy difícil, porque hay una oposición de punto de arranque muy difícil. Yo hablaba antes de la legislación.
bueno, se gobierna mucho mediante decretos, ¿eh? Sí. Y eso, claro, eso evita la discusión, evita la vía parlamentaria, evita la intervención de la oposición, que puede ser múltiple. No, eso no está bien. Eso no está bien. No, pero fíjate, estando completamente de acuerdo que habéis dicho, se ha extremado la polarización, vivimos en un clima de crispación malsano. Pero por eso mismo creo que este es un momento bueno para volver como decía la canción de Karina, volver al amor, volvamos al amor. Bueno, pues de volver al bipartidismo, volver a la política de acuerdos, de consensos, yo creo que es un momento muy bueno. Y decía Javier antes que se va reduciendo, yo creo que una buena noticia que ha salido de estas elecciones recién celebradas es que durante 40 años hemos tenido, decía él, un bipartidismo imperfecto por los nacionalismos periféricos, pero había dos grandes partidos que ahora llamaríamos sistémicos. Que significaban el 60 y tanto % de los votos. Uh-huh. Bajó al 50 y en estas últimas elecciones ha subido al 70. Ha vuelto a subir otra vez. Al 70. Sí. Uh-huh. Y eso quiere decir que la gente ha visto lo que ha sido la ruptura del bipartidismo imperfecto y ha demostrado con su voto que no le gusta eso, que le gusta unos partidos. Si tienes solo dos partidos, se miran de frente y se discuten los votos que hay entre los dos, que son los votos del centro. Aparecieron en las elecciones del 15 partidos en los extremos y entonces... Y no solo en los extremos, Ciudadanos no estaban en los extremos, pero era también un partido... Sí, pero los de los extremos han hecho que tanto PP como PSOE notaran que les quitaban votos por el extremo, no por el centro, por el extremo. Y entonces se ha reaccionado y en la política ha llegado a un grado de polarización que no es bueno. Es por eso este momento quizá el más oportuno de los últimos años para volver a reivindicar las ventajas del acuerdo, del centro, lo ha dicho Soledad, la concordia, que me parece la palabra clave, ¿no? Uh-huh. Si no hay acuerdos, no en política, en nada, si no hay acuerdos, no hay progreso. Para que alguien progrese es necesario la estabilidad. Y para lograr la estabilidad son necesarios acuerdos. Hablábamos de los acuerdos educativos. El año 16, me parece que fue, yo estaba en la Fundación Ortega Marañón y esta fundación, la de España Constitucional y Transforma España, llegamos a un acuerdo que presentamos al gobierno. Oiga, hagan un pacto educativo. Si esto es... Bueno, pues no hubo manera. Yo recordaba, siendo Soraya Sáez de Santa María vicepresidenta del gobierno, me regaló un libro que estaba buscando ahora el autor, que se llamaba La trampa del consenso. No sé si lo habéis leído. Me llamó la atención el título, no lo he leído, pero me llama la atención el título y me llamó la atención ese título. Ya sé yo cuál es. A ver, la tesis del libro lo que venía a decir es que los consensos eran buenos, el abuso del consenso no era tan bueno, porque... Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Claro, porque evidentemente el abuso del consenso conlleva que cuando tú votas a un partido, lo que quieres es que ese partido haga las cosas que ese partido quiere hacer, que no están de acuerdo muchas veces con las del partido del contrario, ¿no? Si se abusa del consenso, se desnaturaliza digamos, aquello por lo que la gente ha votado, ¿no? Y esa era un poco la tesis del libro, ¿no? Sí, pero en una democracia no es frecuente el abuso del consenso, porque una de los elementos fundamentales del sistema democrático es la alternancia. Los partidos. Y eso lo saben muy bien los partidos políticos, lo saben los ciudadanos y bueno, no hay, yo creo que la alternancia no solo es importante, es vital, desde luego. Yo creo que la política ha cambiado totalmente en los últimos 50 años, ¿no? En los últimos 40, sí. ¿No? Antes los líderes políticos tenían que diseñar un programa, plantearlo, exponerlo y convencer a los ciudadanos que eso era lo bueno para el país. Con las encuestas se cambió radicalmente.
y ahora la mayor parte de los partidos presentan lo que las encuestas dicen que la gente piensa. Con lo cual no hay la creatividad, la necesidad de contar con la gente pensante, con los que realmente son los líderes intelectuales del país, no estoy refiriéndome a líderes políticos. Y esa gente está al margen totalmente en este momento de la política. La gente que piensa, que tiene ideas y que tiene iniciativas está al margen de la política. Y además en una cosa que hemos vivido Eduardo y yo bastante, porque hemos ocupado puestos también de la sociedad civil, yo fui presidente de las cámaras de comercio y todas esas cosas, es que consideran que la sociedad civil somos unos señores que molestamos a los políticos. Un dirigente político muy importante nos dijo a los dos, si queréis hacer política, presentaros a las elecciones. Y lo que proponíamos era una iniciativa de eso, de política educativa, de no sé quién, no sé cuántos, para que ellos lo estudiasen. Evidentemente nosotros no queremos gobernar, no somos diputados, ni queremos serlo. Es decir, a mí me han ofrecido muchísimas veces ser diputado y he dicho siempre que no. En la época que estuve en política, estuve 10 años en política, fui secretario de Estado de Deportes, tuve muchísimo éxito en los Juegos Olímpicos, tengo todos los reconocimientos habidos y por haber, tengo 4 grandes cruces, tengo todas las medallas de oro y diamantes de todas las federaciones. Pero no las tendrás todas puestas en tu casa, porque eso es horrible, ¿no? Evidentemente, yo no puedo quejarme de que la sociedad no haya reconocido cuando he hecho bien una cosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es que me digan que yo no puedo colaborar en nada, que si no me dedico a la política no me presenta diputado y si no me elige la gente no puedo proponer ideas. No, para eso está la sociedad civil. Por eso, claro, pero es que no se le acepta la sociedad. Eso es. Pero en este momento hay unas cuantas entidades, asociaciones y entidades de la sociedad civil. No pintan nada. Bueno, no pintan nada, pero esa es otra materia. Predicamos en el desierto. Bueno, pero ahí están. Ha presidido muchas de ellas y yo algunas. Pero ahora hay fundaciones, fundación independiente, fundación tal. No. Lo que pasa es que no se quiere escuchar. Pero que vuelva un momento del exceso de consenso. Yo creo que el consenso es como el aceite y el vinagre para una ensalada. Si tú haces una ensalada y no le pones aceite y vinagre, te sabe a palo seco. Si pones solo aceite y vinagre, no te sabe a nada. Lo bueno es que haya discrepancia, ensalada, con distintos ingredientes, pero que haya un clima, una atmósfera, una salsa de poder hablar de todo. En unas cosas habrá acuerdos y en otras no habrá acuerdos. Pero yo creo que el exceso de consenso es la ausencia de criterio, porque en todos eso es el rebaño. No, oiga, no, aquí unos tienen una idea y otros tienen otras y otros otras. Pero sobre un clima de acuerdo, ¿no? El primero, a ver, lo cierto es que yo lo que sí creo en relación a esto que tú comentas es que lo que sí hay que establecer son los parámetros en los que hay que hacer un acuerdo o hacia los que tiene que dirigirse el consenso. Es decir, no se puede acordar todo, evidentemente, pero tiene que haber todo hablabas antes, por ejemplo, la política exterior, la defensa, la educación. Pero las pensiones. Bueno, Claro, sí, hay una parte, no toda la política social, pero hay una parte de la política parte social. Que sea muy largo plazo, claro. Que lleva, eso es muy importante. La política de vivienda, pues cada partido tendrá la suya, evidentemente, y puede estar de acuerdo o no, pero obviamente cada partido tendrá la suya. La política económica o la política fiscal, pues obviamente lo que tú decías antes, la izquierda piensa una cosa, la derecha piensa otra. Pero luego hay una serie de materias en las que sí que hay que centrar o habría que establecer unos principios básicos entre los dos principales partidos, ¿no? Desde luego, yo creo que todos aquí y en la Fundación de España Constitucional pensamos que hay que volver a articular un principio de consenso. Naturalmente no todo consensuado, pero lo más importante, esas materias que tú estás detallando, es fundamental tener. Pues vamos a desarrollarlas ahora después de la publicidad.
Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance. Continuamos con nuestro debate Transforma España. Os proponía eso, que centráramos un poquito las materias, ya las hemos pasado por encima, centrar un poquito las materias en las que creemos que debería de producirse ese consenso por encima de las diferencias, que las habrá evidentemente, porque en una negociación, cuando sea, claro, los que yo no lo viví tan de cerca, pero porque era más pequeño, pero los que vivieron de cerca cuando se hizo la Constitución del 78, todos hicieron un esfuerzo de generosidad. Ahí hubo que ceder en cada uno de los que participaron de la elaboración de la Constitución, tuvieron que ceder en muchos aspectos. Es que una negociación implica eso, ceder. Sin duda. Para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, de ambas partes, claro, sin duda. Pero hay una serie de materias en las que es necesario ceder y llegar a esos acuerdos. Sí, pero ¿por qué es en unas materias? Un Estado, que se supone que es un Estado soberano, articula, relaciona los elementos dentro de ese Estado, pero está dentro del mundo, que hay otros Estados soberanos. Entonces, en lo que tiene contacto con otros Estados, ahí usted vaya bien pertrechado. No discuta ante ustedes. La unión hace la fuerza, no lo discuta. ¿Cuál es el tema que un Estado se relaciona con otros Estados? La política exterior. Siempre decimos política exterior y de defensa. ¿Por qué? Porque la defensa no es más que un elemento de la política exterior. Ahora que el mundo se está globalizando, además de exterior y defensa, hay otras políticas que necesitan, porque hay una interrelación, empezando por la economía, hay una interrelación. Usted suba el coste de los factores en un país, disminuya la productividad y usted se va a quedar sin tener productos que exporten y, por tanto, dinero para poder comprar, entre otras cosas, petróleo, energía. Pues, entonces se necesita el andar con pies de plomo y llegar en esas otras políticas. Hemos dicho la educativa, hemos dicho la industrial. La deslocalización industrial, ¿por qué se ha producido? No discuta usted, porque si discute que el astillero es mejor en Galicia o es mejor en Cádiz, al final se va a ir a Corea. Eso, por esas razones de que cada vez la interrelación entre los Estados es mayor, cada vez es más necesaria las políticas de Estado y, por tanto, políticas que requieran consenso. Pero es que ha habido casos evidentes de cosas inexplicables y que no tenemos explicado. Por ejemplo, la política de Marruecos. Yo, que he trabajado en energía bastante y esas cosas, y tú también que has trabajado mucho, yo cuando se hizo la política de energía, yo digo, bueno, esto estará pactado con Argelia. Es decir, esto habrá habido una conversación, a Argelia no le habrá gustado, pero habremos acordado. Pero claro, es que no habían pactado, ni habían hablado con Argelia, ni habían hecho nada. Es decir, eso es una cosa tan absolutamente sorprendente, de cómo se puede hacer una política exterior en ese aspecto suicida. Que a los americanos les gustaría eso, bueno, ¿y qué? Pero nosotros no tenemos que ser lacayos de los americanos, tenemos que hacer nuestra política, porque los americanos, primero, son más importantes que los demás y no tienen al lado a Marruecos ni a Argelia, es que son nuestros vecinos, es que para nosotros es importante, por muchas cosas, por la emigración, por la seguridad, es decir, y por lo tanto, eso es una política que es imprescindible pactar, imprescindible. Es decir, no se podía haber hecho ese tema sin haberlo pactado con el PP. Por ejemplo, otro tema que no había salido todavía, pero que estará en la mente de todos, la emigración. La llegada de emigrantes. No solo hay que pactarla entre los dos grandes partidos, el gobierno y la oposición. Hay que pactarla dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, porque es que afecta a la inmensa mayoría de países de la Unión. Y además somos puerta de entrada de la inmigración. Somos puerta de entrada, pero afecta muchísimo a Italia, también a Francia, también a Grecia. Pero además es que luchar y decir que la inmigración es mala. Pero si vivimos gracias a los inmigrantes. No, por supuesto. No, pero yo creo que es decir, que claramente son los hijos. Son los únicos que aportan jóvenes. Con la tasa de natalidad que tenemos,
Es decir, no podemos sobrevivir sin los inmigrantes. No, pero yo no Las he dicho pensiones, que no vivamos con sin... el ministro de la Seguridad Social y Pensiones. Y claro, toda la hipótesis de mantenimiento del sistema, esos inmigrantes. No. Aquí está yo como exdefensora que he sido, me he ocupado mucho de la inmigración, mucho, y de la política de asilo, y sigo interesándome por ella hasta el punto que soy profesora de un grupo en este momento como voluntaria de ucranianos, profesora de español, ¿no? Pero esto requiere grandes acuerdos. Grandes acuerdos. Que te opongas a la inmigración. Javier dice que es me voy a oponer? indispensable. La tasa de natalidad que tenemos hoy en España es la más baja del mundo. No, Italia tiene la peor. Ya, pero no solo eso. Estamos al mismo nivel. Bueno, pero no solo eso, no solo es por la natalidad, es porque tenemos la obligación moral de ayudar a estas personas que salen por la guerra. La moral es individual. No, pero los gobiernos tienen la obligación. No, pero política. es que en cambio de los inmigrantes es que la economía es la viabilidad del país. Sí, es que no podemos. ¿Quién va a pagar las pensiones? Ahora mismo la pequeña curva de crecimiento que hemos tenido en la población española ha sido gracias a la inmigración. ¿En la migración? Pero ¿quién haría el papel que están haciendo muchos sudamericanos? Nada. En las familias y en las residencias y en otros lugares, ¿quién haría ese papel? Y en las obras públicas. No, pero fíjate que estáis diciendo que los sudamericanos vienen aquí a trabajar en los trabajos que no queremos los españoles. Es decir, eso me parece que es un sesgo que yo estoy en contra. Bueno, pero en la segunda generación no. A mí me gustaría que viniesen también a trabajar en todo. Y yo también creo que los que vienen son los mejores, porque son los que se atreven a emigrar. Pero el que no tiene iniciativa se queda en su país, aunque viva miserablemente. No. Y el que viene aquí es porque tiene iniciativa y capacidad, por lo tanto, de hacer cosas. La segunda generación y la primera también. No, cambia y ya están en la universidad. Bueno, a mí sí que en el asunto de la inmigración sí que hay un asunto que yo creo que es donde debe existir el consenso, que es en la manera en la que se lucha contra el tráfico de personas. De seres humanos. Que eso es para mí lo grave, las mafias. Pero en la migración, fíjate que hay un problema que también en España, como no se habla de racismo ni de cosas de ese estilo, porque parece que no somos racistas y que eso no existe. Bueno, parece que hemos visto que somos un poco más de lo que decimos que somos. A ver, claro, fíjate que a los sudamericanos los aceptamos. Son de la misma religión. Luego los sudacas pero los aceptamos. Pero claro, es mucho más difícil integrar a gente que tiene otra religión, una religión que mezcla la política con la religión, que ese es el problema del islamismo, que el islam es la religión y la política van juntas. Es decir, y por lo tanto, y la mezcla de razas también, es decir, los negros. Es decir, aceptar sudamericanos al final son descendientes nuestros, porque lo que vienen no vienen raza pura, no vienen aymaras o quechuas, vienen mestizos, y por lo tanto es que vienen y hablan español y todo es muy fácil, pero claro, el tema del racismo, pues eso, el negro pues le llaman mono, es decir, pero eso no es, eso es una ha sido una persona o un grupo, mejor dicho. No es habitual. Eso no es habitual. En España no es habitual. Yo he estado mucho en el mundo del fútbol, muchísimo, y en el mundo del fútbol hay racismo. Y es bueno que se reconozca. Hay racistas, pero el fútbol no. Pero a ver, es que el racismo hay porque hay racistas. Es que los dos temas que habéis sacado, primero Marruecos y luego la migración, Marruecos es un tema paradigmático de política exterior. No es que haya otras políticas... De hecho, aquí se ha roto un consenso. Claro, no es que haya otras políticas que requieran el consenso, es que la política esencial, tradicional, donde es imprescindible el consenso, se ha roto. Ese es el caso de Marruecos. Y el caso de las migraciones es un caso de lo que hablábamos antes. Cada vez hay más relaciones y aquí, como dice Soledad, es la Unión Europea, es que ni siquiera ya puedes tener
no solo consenso, sino no es suficiente una política nacional, tiene que ser una política europea, porque claro. Si hay libertad de movimientos para las personas dentro de la Unión Europea, pues el que te venga a un país puede entrar y circular por todos. Luego tiene que acordarse no por consenso nacional, sino por consenso europeo, con lo cual es todavía mucho más, ¿no? Es complicado y no se ha llegado a un acuerdo suficiente por parte de la Unión Europea, ni muchísimo menos. Pero yo insisto, no es solo una cuestión económica, no es una cuestión por mano de obra que necesitamos, es una cuestión también de ayuda humanitaria. Porque, pero se junta el hambre y las ganas de comer. Nos interesa por intereses y además hay una obligación moral. Porque es que Siria lleva 7 años de guerra. Claro. Sí. Bueno, pues hay que acoger a los sirios. Y hay que echar una mano en otros muchos países porque hay hambre y no hay educación, no hay sanidad. Sí, pero a ver, yo eso de decir que somos los europeos somos culpables de todo, bueno, tampoco. Es decir, es muy curioso. El 85% de los estudiantes africanos, negros, que vienen a Europa no vuelven a su país. Hombre, a ver. Claro. Bueno, pero quiere decir que, por lo tanto, lo que han aprendido aquí no lo incorporan a su país. Es decir, la política de cooperación con el mundo africano, yo en mi competencia del ministerio, la cooperación financiera internacional dependía de mi ministerio. Y es complicadísimo. Yo tenía dinero para donar, aparte de créditos, tenía para donar a países. Bueno, donde necesitaban el dinero no se llega, no hay logística. Es decir, donde están las hambrunas, no hay forma de llegar con darles la comida. Y luego, cuando la mandas, si llega, se la quedan los caciques del pueblo. Claro, yo entiendo lo que dice Javier. Deberían de querer volver a su país. Claro. Eso sería moralmente, si nosotros moralmente tenemos que aceptar ¿cuál es la causa? Que ese es el tema, ellos lo tendrían moralmente, mucho más motivo para volver a su país. La cosa la está diciendo. Toda la ayuda que le destinamos a esos países, en lugar de ir a fomentar el que el talento que se está formando fuera en Europa vuelva, se va a ingresar las arcas de dirigentes de países, sí, y ya está. Entonces ese es uno de los grandes. Por eso yo decía, aquí los médicos sudamericanos, hay cientos de médicos iberoamericanos, y en cambio en su país, por ejemplo en Venezuela no hay médicos. Los venezolanos estudian medicina y se vienen a España o se van a Estados Unidos. Bueno, eso también nos va a pasar aquí dentro de poco, como sigamos por este camino. En cualquier caso, son materias de consenso, pero volviendo un poco a la cuestión que nos trae, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan difícil ahora? Hemos pasado por encima un poquito de los partidos emergentes, los populismos. ¿Por qué es tan difícil alcanzar esos consensos que en otros momentos de la vida política española han sido más fáciles y los hemos visto? Tú hablabas del pacto antiterrorista, por ejemplo. Yo recuerdo aquel acuerdo que llegó Rajoy con Zapatero para cambiar la Constitución, para incluir el tema del déficit en la Constitución, el límite del déficit en la Constitución española. Es decir, en otros momentos en los que ha sido posible alcanzar determinados acuerdos, se han alcanzado, se han sentado. ¿Por qué ahora es imposible? Fíjate, déjame terminar. La reforma del Poder Judicial el cambiar el Consejo del Poder Judicial. Y yo aquí le echo un poco la culpa al PP, es decir, no ha sido posible. Algo que está en la Constitución y que obliga a los dos partidos a alcanzar un acuerdo y no ha habido manera. ¿Qué pasa? A ver, porque todo el mundo quiere el poder. Entonces, el tema del Poder Judicial es evidente. Es decir, el PP no ha querido aceptar porque en este momento, cuando gobernaban ellos, tenían mayoría en el Consejo del Poder Judicial. Y ahora tienen que perder. Y esa ha sido la norma hasta ahora. Que decimos que es que resulta que no tienen que ser depolitizados. Mire, olvidémonos. Todo está politizado. Es decir, es imposible decir, no, es que no hay que politizar. Las cosas están politizadas evidentemente. Y entonces cuando se ganan las elecciones, pues se quiere ejercer el poder y de hecho se ha ejercido siempre. Lo del Poder Judicial ahora es una excepción.
El PSOE controló el Poder Judicial durante muchísimos años. Cuando ganó el PP lo ha controlado el PP, y ahora no han aceptado que tenían que perder el poder del Poder Judicial. Sí, pero yo creo que hay por lo dos... tanto, déjame que termine. Todo eso hay que buscar buscar el acuerdo. Es decir, yo hablo mucho, yo creo que tengo una cierta amistad con el presidente del PP, y hablo mucho con él. Y entonces la excusa que me pone, por ejemplo, hablo mucho del Poder Judicial. Y me dice, es que cada vez que hemos quedado, Pedro Sánchez me ha engañado. Ya. Y digo, bueno, pues como eso no me cuentas de en qué te ha engañado y qué es y todas esas cosas, yo no me puedo creer eso. Es decir, porque evidentemente lo que significa es que tú tienes que aceptar que debes de poder, o sea, que los jueces del Poder Judicial, los mismos del Poder Judicial, planteados por los que han ganado las elecciones, tienen que ser más que los otros. Y eso es parte del sistema electoral. Porque lo de que se elijan los jueces a los propios jueces es nefasto. Es crear un corporativismo que sería imposible de funcionar. Es decir, como que creamos burbujas corporativas, eso no se maneja, no lo maneja nadie. Y por lo tanto no estoy en contra de los jueces. Los jueces están bien intencionados, yo supongo que además son independientes, que tienen criterio propio y todas estas cosas. A lo mejor es mucho suponer, pero creo que eso es lo que tenemos que luchar para que ocurra. Soledad, ¿qué ibas a decir? Que ha habido otros factores, o mejor dicho, la presencia importante, el papel importante, mejor dicho, de otros unos grupos y de su política, que ha dificultado los pactos. Por ejemplo, el papel que ha jugado Bildu, que ha jugado hasta ayer en el Congreso de los Diputados, con los diputados que tiene, apoyando al gobierno y el gobierno solicitándole también su apoyo, o el grupo de los independentistas, de Esquerra. Eso yo creo que ha sido un factor, el papel de estos grupos. Determinante. Sí, yo creo que eso ha jugado un papel muy negativo de cara a acuerdos. Ha irritado mucho tanto la política de los independentistas, sus proclamaciones, como la presencia y el papel importante de Bildu, como si fueran ahora unos corderitos que han pasado unos malos años, ¿no? Pero déjame, yo creo que eso es marginal. No, yo creo es verdad, que es verdad, no tenía que ser verdad, pero es marginal. El problema de Fasto ha sido que es que el gobierno ya han hecho leyes y el PSOE las ha aceptado, el gobierno de Podemos. Es decir, lo que es infame es las leyes que se han hecho. La ley de defensa animal es un disparate absoluto, no tiene ningún sentido común. La ha hecho alguien que no ha tratado de tener un animal en su vida. Ni sabe lo que es un perro, ni sabe lo que es ningún tipo de animal. Es decir, yo tengo 2 perros desde hace 20 años y es imposible tenerlos más cuidados. Pues ahora tengo que hacer un curso y aprobarlo para poder tener perros. Sí. Si no, dímelo a mí que también tengo que hacer. Sí. Te digo, por eso digo que es que todo es absurdo. Y es el adanismo, es decir, pensar que es que lo que tú dices, como si te ha ocurrido a ti, nadie se le ha ocurrido y es lo bueno. Yo creo que el daño que ha hecho Podemos al PSOE no se puede contar. Y el único tema que hubo es satisfacer la vanidad de Pablo Iglesias. Es decir, que le hicieron vicepresidente. Porque Podemos, el gobierno socialista, y en eso el PP tiene razón, las leyes, aunque las ha hecho Podemos, son las leyes del presidente del gobierno, porque es el presidente el que tiene que aprobar. Hombre, y el Consejo de Ministros aprueba y la mayoría dicen, no, es que le hemos dado poco dinero. Bueno, evidentemente tienen poco presupuesto, pero política tienen muchísima. Todas las cosas de igualdad que se han hecho, yo creo que es que se han pasado yo estoy absolutamente a favor de que evidentemente los derechos de la mujer y los del hombre tienen que ser los mismos. Yo en mi casa, la cocina me ocupo yo voy a la compra, yo guiso, todas estas cosas, y por lo tanto contribuyo a las tareas domésticas.
Y yo llego a casa a la hora que tengo que llegar pronto, si puedo, y puedo la mayor parte de los días, pero algunas de las cosas que oigo me parecen que digo, bueno, pero ¿esto qué es? Es que estos son... no bueno, y ya han jugado un papel muy importante, claro. Y eso ha dificultado los acuerdos, claro. Yo, mucha de la gente que ha dejado votar en estas elecciones ha sido por las leyes que se han hecho. Sí. La ley del sí es sí, solo sí es sí, es la que probablemente le ha pasado una mayor factura. Y el al gobierno, también, la ley trans también. Yo creo que son deseos de una minoría muy exigua que ha escalado unas posiciones de poder inconcebibles para ellos. No se podían creer que por resultado de la aritmética parlamentaria tuvieran asiento en el Consejo de Ministros. Pero quizá por eso, vuelvo, ahora es buen momento para olvidar ese pasado reciente y hacer un país más normal, más tranquilo, más apacible, menos crispado y menos polarizado, ¿no? Y un país que no está polarizado no hace la ley de bienestar animal ni hace la ley trans. Bueno, pero es que esa ley, es el problema cuando tienes socios... Pero tú no tienes por qué apoyarles esa ley. Tú decías, oiga, mire usted, yo esta ley no la voy a aprobar. ¿Usted piensa eso? Cuando gane usted las elecciones y la hará. Sí, pero se lo exigen al gobierno y el gobierno lo necesita, claro, sí. Porque es que si eso fuese la mayoría, yo no entendería. Es decir, dice, no, es que si no, no te puedo formar gobierno. Pero resulta que tampoco puedo formar gobierno con eso. Al final tienes que ir a Bildu y a Esquerra Republicana. Es decir, con lo cual la subordinación ya no es solo los de Podemos, que ha sido la acción nefasta porque ha sido los que han influido, de verdad. Sí, pero además ha sido... Bildu no ha influido en nada. Otra cosa es que los de Bildu sean lo que son y que tengan la historia que tienen y que no... Sí, pero fíjate cómo han influido en hacer algo que también ha tenido mucho que ver en vivienda. ese... No, la ley de memoria histórica, claro. Claro, se les ha dado lo que querían, lo que pedían. Y han ampliado, entre comillas, el espacio temporal. La criminalización del franquismo hasta el año 83. Sí, claro. Esas dos leyes... Cuidado, oiga, es que Franco se murió en el 75. Sí. No, ahí no aparece. La Constitución es del 78. Y la Constitución es del 78. Sí. Y en el 83 estaba Felipe González. Y la amnistía es de octubre del 77. Claro. La amnistía general, la gran amnistía. Y la reforma política es del año 76, 77 también. No, 77 también. Pero... Decir, entonces... Oiga, ¿qué me está contando? Pero ¿cómo podemos trasladar la criminalización? Todas las leyes que habéis referido del bienestar animal, trans, sí, tal, son horripilantes. Pero son anecdóticas. Pero viene usted, se derogarán, esperemos que muy pronto. Pero la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática son verdaderos asesinatos a la convivencia. Sí. O sea, eso no se puede tolerar de ninguna manera. Si hay algo, no se puede decir entre gente que está llamada, si no a la concordia, por lo menos al acuerdo, no se le puede decir usted es el bueno y usted es el malo. Eso no se puede. Eso no es real. Javier decía antes, ha habido errores en la derecha y en la izquierda, y crímenes en la derecha y en la izquierda, lo cual es verdad. ¿Cómo llega uno y dice, porque yo tengo ahora mayoría en el Congreso, usted es malo, ha sido malo y seguirá siendo malo? No, hombre, no, eso no puede ser. No, la ley de memoria democrática, primero que, como dicen muchos historiadores españoles y no españoles, la memoria nunca es total. La memoria es parcial. Uno se queda con una parte de la historia, de lo sucedido, de los hechos. Hacer una ley de memoria es una cosa muy complicada y muy delicada. Y oficializarlo como memoria, claro. Eso es la memoria, esta ley es la memoria, es lo que ha sucedido. Eso no es así. Es un deseo de manipular, pero aparte tiene otro pecado, y es que es concentrar las energías en el pasado. La guerra civil terminó hace 80 años. Oiga, yo lo que hablábamos antes, ¿qué pueden estudiar nuestros alumnos? ¿Cómo podemos remediar la situación de la gente que está en necesidad? No me venga usted a contar la de hace 80 años ni la de hace 800. No me lo venga a contar.
Así es. El problema es que, claro, ha estado ahí y ha sido uno de los elementos que más ha afectado a ese enrarecimiento de la convivencia, ¿no? Sí, porque es una... Que luego no pasa en la calle, en la sociedad claro, no. Es que yo digo, que la sociedad no tiene nada que ver con el mundo político. Evidentemente la sociedad vive también, la crispación se transmite, pero en un grado infinitamente menor. Sí, pero como los medios de comunicación tienen que trasladar lo que está sucediendo, pues eso es lo que se traslada, ¿no? Eso es lo que se comunica, eso es lo que se cuenta, eso es lo que la gente oye, y hay un determinado clima. Cuando tú haces encuestas, te das cuenta que la gente no piensa lo mismo que los políticos. No. Y los resultados de las encuestas son diferentes. Y como en el fondo los políticos que utilizan las encuestas para hacer sus programas electorales, yo creo que eso tiene el aspecto positivo de que no van a ser tan radicales. Claro. Hace una encuesta que se ha hecho hace muy poco, ponía de manifiesto la similitud entre los resultados en la clase política y la clase periodística y la enorme diferencia con la sociedad civil. No, se ha producido una ósmosis entre la clase política y la clase periodística que no se ha producido, no ha llegado a la sociedad civil general, ¿no? Bueno, es que es el poder. Claro. El poder se ha entendido, el poder económico, el poder político, el poder de la comunicación han buscado acuerdos para compartir sus áreas de poder y poder transmitirse entre ellos el tema. Y el ciudadano ha vivido al margen de eso. Sí, pero el ciudadano, como se ha demostrado, ahora tiene su criterio. Sí. Lo ha formado, lo forma, tiene ya instrumentos para formar criterio y sabe. Y el ciudadano tiene razón siempre cuando vota. Es decir, esta gente que dice es que el ciudadano se ha equivocado votando, como decía Anguita, que regañaban a los ciudadanos por cómo habían votado, hay que ser tonto para decir eso. Los ciudadanos no se equivocan, votan y lo que votan va... Alguna vez, como cuando eligieron a Hitler, se equivocaron. No, pero probablemente pero tampoco lo hicieron pensando, claro, no lo hicieron pensando en lo que iba a pasar. No se equivocan. Había un artículo otro día de Gabriel Tortella que se llamaba Vox Populi Vox Dei, la divina voz del pueblo, y decía exactamente eso. A largo plazo siempre se acierta. A largo plazo. Puedes cometer un error, pero yo creo, Soledad lo decía, en estas elecciones el pueblo ha hablado. No ha habido una derrota terrible del PSOE. El PSOE ha bajado 3 puntos o lo que sea. Ha habido una derrota fundamental de Podemos. Eso lo que ha sido derrotado es Podemos. A ver, el PSOE lo que pasa es que no ha captado votos de nadie. Es decir, no ha perdido muchos votos. No. Es menos del 3%. No, digo diferencia entre PP y PSOE, 1,28 y medio y otro 31. El problema es que el PSOE, mientras que el PP ha captado muchos votos de Ciudadanos y de Vox, pero sobre todo de Ciudadanos. El problema del PSOE es que no ha captado ningún voto de Podemos ni de nadie. Es decir, es que el PSOE no ha conseguido llegar a nadie más que a sus votantes siempre. Y además, los votantes de siempre, muchos no estamos de acuerdo con la política que se está haciendo. Y por lo tanto cada vez va saliendo más a la luz, ¿no? Ya está el colectivo Fernando de los Ríos que está tomando posiciones y va a haber cada vez más gente que sabe que eso es a largo plazo, que en este momento la estructura del PSOE no permite nada porque la controla totalmente el secretario general, pero que eso va a sembrar para el futuro. Pues a ver si esa siembra a ver si da fruto. En cualquier caso lo veremos después del día 23 de julio. Y confiemos en que vuelva otra vez un clima de convivencia y de consenso como el que abogamos por él aquí, Eduardo Serra. Soledad Becerril, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y Javier Gómez Navarro, muchas gracias. Capital Radio y a ti. No, a vosotros y a ti, Eduardo, te espero la semana que viene, ya lo sabes. Gracias. Aquí estaremos de nuevo. Muchas gracias a los tres. Un abrazo, cuidaros.